Bueno, en realidad estoy muy agradecido por esta invitación. Para mí es un honor participar de esta actividad académica. Es importante en estos momentos reforzar nuestro background y la experiencia que estamos teniendo en relación a este virus y el aprendizaje que está dejando de forma constante en general en la comunidad médica nacional e internacional. El propósito de esta conferencia es entender un poco más acerca de los anticuerpos neutralizantes, que es una nueva prueba de laboratorio dentro de todas las pruebas diagnósticas que ya se están implementando para tratar de enfrentarnos al SARS-CoV-2 y entendamos un poco más la utilidad de estas pruebas. Ese es el objetivo en realidad de la conferencia y ese va a ser el motivo de la presentación. ¿Me confirmas más bien que está viéndose ya la presentación, por favor? ¿Me confirman, por favor? Doctor, sí se ve la imagen. Perfecto. Bueno, ya, en realidad, en relación al contenido, yo no tengo ningún conflicto de interés con esta información académica que les voy a brindar el día de hoy. Y esto es en realidad lo que pasa. Tenemos un virus, estos virus quieren ingresar a la célula humana es la que está aquí, pero si nosotros tenemos anticuerpos que van a neutralizar ese virus, simplemente lo van a rodear, lo van a neutralizar y este virus no tendrá la capacidad de generar una infección. Es decir, los anticuerpos neutralizantes son anticuerpos específicos, anticuerpos maduros, anticuerpos que ya conocen al enemigo y que se van a unir a él, y al unir y neutralizarlo simplemente no genera infección. Y eso es lo que va a suceder si es que tenemos estos anticuerpos. Hoy en día persisten muchas incertidumbres por parte de los pacientes, por parte de los profesionales en laboratorio y por parte de ustedes, los médicos tratantes, que día a día están tratando de afrontar la epidemia de diferentes formas. Y una de ellas son, como parte complementaria de esta actividad, las pruebas diagnósticas como los anticuerpos neutralizantes. Aparecen muchas inquietudes, muchas incertidumbres, muchas preguntas. Al menos en esta conferencia vamos a tratar de resolver alguna de ellas. Ya sabemos cada vez más cómo se comporta, digamos, la infección, la presencia inicial de la replicación viral, después la aparición de anticuerpos y cómo estos se van generando en relación al tiempo, ¿no? En el caso de nosotros, vamos a tratar de ver un poco estos anticuerpos inmunoglobulina G, ya un poco más maduros, que han pasado un proceso mediante el cual han generado una respuesta serológica favorable en el individuo. Es decir, desde la exposición que teníamos al inicio, pasa por diferentes etapas y llegamos a una etapa ya de convalescencia que va a ser duradera, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, obviamente, y generalmente ya después de 3 semanas nosotros vamos a comenzar a tener anticuerpos inmunoglobulina G específicos, con bastante afinidad, con bastante avidez, maduros, y que van a tener esta capacidad de neutralizar el virus. Entonces, nos vamos a posicionar en este lugar. También destacar que hoy en día están apareciendo algunos artículos que están tratando de ver la utilidad del uso de anticuerpos neutralizantes en una etapa muy precoz, pero en realidad todavía son pocos esos estudios y preferiría que hablemos de los anticuerpos neutralizantes que se encuentran en este lugar, es decir, después de 3 semanas de infección o después de un periodo, por ejemplo, importante post-vacunación, que sería el otro contexto. Entonces, como les mencionaba, hay muchas incertidumbres, constantemente nos estamos haciendo preguntas. La idea de esta conferencia es tratar de resolver muchas de ellas. Y quiero comenzar con esta diapositiva, donde vemos claramente que la FDA, que es un ente acreditador o regulador de las pruebas diagnósticas en relación a los Estados Unidos, que se comercializan de preferencia en los Estados Unidos, en 19 de mayo saca esta alerta donde dice que actualmente no se recomiendan las pruebas de anticuerpos para evaluar la inmunidad después de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Pero aquí está el detalle, yo quiero que ustedes lo lean. Dice, las pruebas de anticuerpos del SARS-CoV-2 autorizadas actualmente no están validadas. Es decir,
Este comunicado se enfoca en base a las pruebas que evalúan la serología, pero que han sido autorizadas para este fin en los Estados Unidos. En la fecha que revisé esta alerta o esta información, habían 76 pruebas de serología que habían sido autorizadas por emergencia para el diagnóstico del SARS-CoV-2, básicamente. De la misma forma, el 17 de marzo también unas directivas del CDC mencionan que las pruebas serológicas pueden variar en sus características de desempeño individual, pero las que han tenido una autorización de emergencia. ¿Por qué destaco el tema de que son estas pruebas las que tienen este comentario? Porque todas estas pruebas han sido creadas en este contexto. Vamos a tratar de entender un poco. Como todos saben, hoy en día existen pruebas directas, que son las pruebas que permiten identificar el virus, ya sea un PCR o ya sea una prueba antigénica, y que básicamente se utilizan para una infección aguda. En una etapa post-infección, lo que básicamente abordamos son pruebas indirectas, y aquí destacan las serológicas. Pero vamos a tener que identificar dos tipos de pruebas. Las que menciona el FDA, el CDC y todas ellas, estas 76, se han enfocado en anticuerpos que se van a unir al SARS-CoV-2, pero que se unen a diferentes partes de él. Por ejemplo, se pueden unir a la nucleocápside, a la envoltura, a la proteína spike. Se pueden unir a cualquier parte porque a mí me interesaba desde un inicio tener un diagnóstico. Estos anticuerpos se podrían dirigir, por ejemplo, a la proteína S o también a otros componentes del virus. Han sido creados inclusive para medir anticuerpos inmunoglobulina N o anticuerpos que no tenían de repente mucha afinidad o mucha avidez, es decir, un poco inmaduros, porque el objetivo era tratar de ver de qué manera puedo diagnosticar el SARS-CoV-2. Y estos han sido los que han sido autorizados hasta la fecha. Por eso es que acá especifico que estos anticuerpos se dirigen a cualquier parte del virus. Pero cuando ya hablamos de anticuerpos neutralizantes, cuando ya menciono la palabra neutralizante, son nuevas pruebas, son nuevos métodos diagnósticos que se enfocan básicamente a anticuerpos dirigidos exclusivamente contra la proteína S, la proteína spike, la proteína del espiga, como quieran denominarle, porque se conoce que esta proteína S en general, con sus dos componentes S1 o S2, tienen esa capacidad inmunogénica, es decir, una capacidad que va a permitir probablemente a desentrañar los misterios de la inmunoprotección, porque ahí están unidos estos anticuerpos. ¿Y por qué se unen a esta parte? Porque esta es la parte que se va a unir a la célula para ingresar. Entonces, el diseño de estas pruebas de laboratorio iniciales son diferentes al diseño de estas pruebas que buscan la neutralización. En este contexto, estos anticuerpos se dirigen solo a la proteína S. Entonces ya hay una diferencia. Por eso es que como estas pruebas, en realidad, las que han sido observadas por el FDA y también una colega en varias conferencias ha hablado del tema de que el CDC las prohíbe, son estas autorizadas de emergencia, que son 76. En ningún lugar de estos dos pronunciamientos van a encontrar sobre los nuevos métodos que detectan anticuerpos neutralizantes y que no están siendo considerados para ese fin. Con esta introducción vamos a tratar de entender un poco estos cuatro componentes. Vamos a hablar de la respuesta inmunitaria, ¿no? Y ahí vamos a hablar un poco más de la proteína S, el tema de las vacunas y las variantes, las pruebas que determinan estos anticuerpos y un poco del correlato de inmunoprotección, que es la parte que genera más incertidumbre. Desde la perspectiva de inmunológica o inmunitaria, al inicio, como dije, van a aparecer inmunoglobulinas C, M y G, pero que generalmente tienen una avidez y una afinidad menor. Y conforme pase el tiempo, y de acuerdo a la exposición de antígenos, después de unas semanas, meses, años, estos anticuerpos se hacen mucho más robustos. Queda la memoria probablemente con las células también en el cuerpo, de tal manera que estos anticuerpos son directamente específicos contra componentes del virus y lo van a neutralizar, van a ser anticuerpos mucho más maduros, pero han tenido que pasar un tiempo.
Se sabe que al inicio existe un comportamiento monovalente y después ya la respuesta inmunológica que se hace multivalente, y son los que van a permitir en el tiempo generar este tipo de protección. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando hablamos de estos nuevos test, básicamente se enfocan en inmunoglobulinas G maduras de alta afinidad y de alta avidez. Como saben, en el tema de las vacunas, cada día tenemos más información de los diferentes estudios que se realizan. Un ejemplo claro es el uso de la vacuna contra la hepatitis B, donde sabemos que si la gente, o mejor dicho, los profesionales de la salud o las personas que son vacunadas con sus 3 dosis van a tener que ser evaluadas con unas pruebas que son anticuerpos contra la hepatitis B, y la mayoría de ellos con unos títulos superiores a 1000, probablemente hable de un correlato de protección importante, o más de 10 para decir que ya hay una protección. Al final, nosotros podemos identificar en la población quiénes realmente están protegidos contra este virus. Pero en el caso de la hepatitis B, que es algo bien conocido y que el virus probablemente no cambia tanto, no pasa eso, por ejemplo, con otros virus, como el virus de la influenza. Estos virus, por ejemplo, tienen la particularidad de cambiar. Por eso es que año tras año se actualizan, ¿no? Se mejoran y van a tratar de tener anticuerpos contra las nuevas cepas que han aparecido en un periodo estacional. Por eso es que todos los años se renuevan las generaciones o las versiones de la vacuna contra la influenza. Pero hay virus como por ejemplo el VIH que muta tanto que probablemente tener una vacuna sea compleja, aunque ahora de repente con el ARN génico se pueda dar un paso importante en relación a la lucha contra el VIH, pero han pasado muchos años. Pero el virus cambia tanto que es imposible en realidad tener probablemente una vacuna idónea. Entonces, este escenario lo estamos tratando de ver con la presencia del coronavirus. Hoy en día comienzan a aparecer algunas publicaciones donde la variante Delta probablemente tenga cierta capacidad de escape, ¿no? O de evasión a la respuesta inmune que ya teníamos contra el coronavirus. Entonces, este tema es un tema dinámico y básicamente la mayoría de mutaciones recaen en la proteína S, en esta proteína, que es la que va a ser la llave prácticamente para entrar en la cerradura humana. Y como ven, ¿cuánto tiempo ha pasado para tener una vacuna contra el coronavirus? Pasaron solamente 10 meses. Hay enfermedades como el VIH, que tenemos ya más de 38 años y hasta el día de hoy no tenemos una vacuna autorizada, por ejemplo. Hay otras enfermedades que han tomado, por decir, 43 años en el caso del ébola. Y así, sucesivamente, vamos a ver cómo se va desplegando la investigación en relación a las nuevas vacunas. Hoy día veía algunos reportes de Novavax, una nueva vacuna con proteínas que está generando cierto interés también en la comunidad científica por su capacidad de respuesta, pero en realidad las vacunas de tipo ARN mensajero, ¿no? A raíz del descubrimiento de Katalin Karikó y David Weissman, han permitido pues hacer una revolución en relación al ARN mensajero y su transporte a través de nanopartículas lipídicas al cuerpo humano y generar una gran respuesta con enormes cantidades de proteína spike, no generando inflamación y al final teniendo una respuesta inmune bastante significativa, comparado, por ejemplo, con otros diseños de vacunas. Entonces, encima, el virus, como ustedes saben, van cambiando y la mayoría de cambios se van dando en la proteína spike, ¿no? Y es así que las diferentes variantes que hoy en día tienen una denominación diferente a las que estaban teniendo al inicio, pues están viendo que están teniendo cambios sustanciales y están permitiendo ver cómo se comporta esto en diferentes poblaciones. Hoy en día en el Perú, la variante andina, la C37, o la variante lambda, si no me equivoco, es la que está predominando más en nuestro país. En un inicio, la mayoría de los estudios que se han hecho en fase 3 para ver las vacunas actuaban pues con las variantes del momento, si es que habían. Muchas de ellas demostraban una eficacia importante. Probablemente esta eficacia, por ejemplo, esta es la vacuna de Pfizer, donde en el estudio inicial de fase 3 se hicieron 2 brazos de casi 22,000 personas, y las que tuvieron la vacuna, pues hubieron 8 casos, las que no tuvieron 162 casos y daban un 95% de efectividad. Algunas otras vacunas, sus ensayos clínicos se han hecho con nuevos métodos, digamos con nuevas variantes,
está permitiendo obtener de repente sensibilidades un poco menores, ¿no? En general la efectividad. Pero este estudio, por ejemplo, se midieron inmunoglobulinas, ya inmunoglobulina G anti-RBD, que es un componente importante de la proteína Spike, especialmente de la porción S1, que es la responsable de generar esa unión entre el virus y el receptor AC2. Y acá, por ejemplo, se ve cómo en la etapa inicial no tenían serología y de acuerdo a diferentes dosis de la vacuna, al final se quedó Pfizer con 30 microgramos, que es esta de acá, y se veía pues que después de la vacunación la respuesta serológica era significativa. Y eso en general se ha visto con la mayoría de vacunas. Ya los estudios demuestran, este es un gran estudio realizado en Estados Unidos, ¿no? Y reportado en el CDC, donde se ve pues que en una red multiestatal de hospitales durante enero a marzo, por ejemplo, del 2021, estas vacunas con ARN mensajero tuvieron 94% de efectividad contra la hospitalización. Fue efectiva para que la gente no se hospitalizara después de ser vacunado con 2 dosis y 64% en adultos que tenían, por ejemplo, una sola dosis. Entonces el impacto es enorme. Otros estudios han visto, por ejemplo, cuando el suministro inicial se hizo solamente con una vacuna, después se reforzó con una segunda vacuna, se retrasó, vieron que después de pasado un tiempo, aparte, fuera del tiempo que había, digamos, informado los fabricantes, generó inclusive mayores títulos comparados con el esquema tradicional. Entonces, todo este escenario se está viendo. Ahorita también vemos ya estudios, por ejemplo, con el Combavac, donde se están combinando diseños de vacunas y se están evaluando las respuestas serológicas. Al final, por ejemplo, en ese estudio se ve claramente que los niveles de anticuerpos fueron 3.5 veces más altos que las personas que esperaron probablemente el tiempo tradicional para su vacuna, que era de 3 semanas. Entonces, aquellos que demoraron en ser vacunados, en otras palabras, tenían un mayor efecto de serología comparado con aquellos que se vacunaron en el mismo momento, o sea, como el fenómeno de incremento o el BAFTER que le llaman. Otro metaanálisis importante, una revisión, un artículo publicado interesante también en Europa, del British Medical Journal, demuestra pues que la vacunación con dosis de Pfizer o de la vacuna de AstraZeneca se asoció a una reducción significativa del COVID sintomático en adultos mayores y con una mayor protección contra la enfermedad grave. En el caso de este estudio demostraron que las vacunas ambas eran similares. Y otro estudio que está ya más relacionado a la vacuna, por ejemplo, que se aplicó aquí en los profesionales sanitarios, publicados ya en fase 3, demostraba pues que las dos cepas, los dos tipos de vacunas que tenían de procedencia china, tenían una eficacia. Esto es en una población, si no me equivoco, del Medio Oriente, hablaban del 72% para una cepa y 78% en otra. Entonces, recuerden que las vacunas en general van a generar una protección contra el COVID severo, el COVID grave o con una probabilidad de no ir a UCI o no estar teniendo de repente un desenlace fatal. Sin embargo, hay que entender que también los factores de riesgo son importantes. Por eso es que independientemente de que uno haya sido vacunado, tiene que continuar con las medidas no farmacológicas, más aún si uno tiene factores de riesgo. Muy bien, entonces vamos a hablar ya un poco más de la proteína Spike. Esta proteína se sabía ya desde el año 2009, por ejemplo. Como sabemos, la primera epidemia apareció en el año 2002 y ya habían publicaciones que evidenciaban que la proteína S era el blanco para tratamientos, el blanco para desarrollar de repente algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales. Ya se sabía mucho de esto. Estos estudios preliminares en el SARS-CoV permitió pues que hoy en día hayamos rápidamente tenido una vacuna, por ejemplo, ¿no? O anticuerpos monoclonales que también están en uso clínico. Y es aquí donde este componente del virus, la proteína S, comienza a tomar pues ya un mayor protagonismo por la capacidad que tiene de generar esta unión con sus fracciones S1 y S2 contra el receptor AC2. Y acá está la proteína en la membrana del virus, adherida
viene su componente trimérico de la proteína S, se une mediante el receptor, esta parte componente importante, el RBD, contra el receptor AC2, ¿no? Y la mayoría de los métodos diagnósticos inclusive se enfocan justo en esta sola porción, anti-RBD de la proteína S1, del componente trimérico de la proteína Spike. Sin embargo, hay estudios que también demuestran que otros componentes de la proteína, tanto de la parte C1, S2, otros dominios, por ejemplo, de unión, tienen también capacidad inmunogénica. Y esto es lo que realmente sucede, ¿no? Viene la proteína, se une, se genera una serie de cambios y al final permite que el ARN ingrese a la célula. Entonces, este componente RBD de la proteína Spike, del componente S1, es el que quizás ha generado mayor interés en la comunidad diagnóstica para generar pruebas contra esta estructura. Sin embargo, hay varios estudios que demuestran que el componente trimérico del de la proteína S del SARS-CoV-2 también generan respuestas inmunogénicas, ¿no? En este estudio, por ejemplo, llegaron a encontrar 19 anticuerpos que pudieron neutralizar, ¿no? En experimentos in vitro. Entonces, no solamente de repente algunos componentes dirigidos a la porción RBD acá en verde, sino de repente el NTD en amarillo u otros de la proteína S pudieran tener esa capacidad. Entonces, este es el concepto. En realidad, lo ideal sería abordar toda la proteína para comprender un poco más las respuestas que se puedan generar a todas estas estructuras en el virus, ¿no? NTD, RBD, este componente, por ejemplo, del S2, el HR1, en fin, ¿ya? Y este es el tema. Hoy día, cuando tratamos de abordar los anticuerpos neutralizantes, justo nos enfocamos en este concepto, ¿no? El virus viene con su proteína S, que vendría a ser la llave, quiere meterse a la cerradura, que tendría a ser este receptor AC2, pero si bloqueamos esta unión, si impedimos esta unión con anticuerpos, en definitiva el SARS-CoV-2 no va a poder ingresar. Entonces, cuando hablamos de anticuerpos neutralizantes, vendría a ser esa función, anticuerpos que van a bloquear al virus y no van a permitir que ingrese a la célula humana. Y eso es todo. Pero estos anticuerpos son probablemente anticuerpos maduros, inmunoglobulina G, con alta afinidad, con alta avidez, y que las pruebas diagnósticas que se han hecho para ese fin tienen que haber sido comprobadas mediante pruebas gold estándar, que son los que vamos a ver en este cuadro muy interesante. Si ustedes miran con atención, van a ver este triángulo que va desde arriba hacia abajo, disminuyendo, básicamente quizás en la potencia de la prueba. Las que están en amarillo y que están con un fondo celeste, yo las considero como un primer nivel. Esta es una construcción mía, es una propuesta, es un planteamiento, puede tener errores, pero trate de acercarse un poco más para su comprensión. En este primer nivel, estos anticuerpos son detectados mediante pruebas gold estándar que necesitan un nivel de bioseguridad 3, es decir, son altamente contagiosos porque van a manipular virus vivo y células vivas. Al hacerlo en ese sentido, al manipular a veces con este aspecto, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener alta transmisibilidad. Por eso los profesionales que trabajan ahí tienen una alta capacitación, aparte de que tienen que conocer mucho la interpretación. Pero estos métodos se hacen con virus vivo y con células que van a expresar receptores AC2 vivas. Y son las pruebas del PRNT, FRNT o microneutralización. Estas son el gold estándar. Esto en la práctica necesitamos laboratorios complejos. En el Perú, si no me equivoco, hay solamente uno y creo que lo tiene el INS. No lo conozco, pero tengo información que es probable que ellos lo tengan. Solo el Instituto Nacional de Salud. En el segundo nivel hay otros métodos que tratan de acercar a este primer nivel en su metodología y que son con pruebas por pseudovirus.
Pero aquí también, a pesar que no estamos manipulando ya virus vivo, células y virus vivo en un sentido que puedan generar una infección, sí se pueden trabajar en este nivel de bioseguridad 2. Pero, en definitiva, pueden hacerse en laboratorios no complejos. ¿Cuál es el tema? Es que son costosas. En el Perú, que yo sepa, hasta el día de hoy, la información que manejo, no he visto a alguien que esté trabajando con pseudovirus. Y en el último nivel, por decirlo así, el tercer nivel, ya vienen a hacer todas las pruebas tradicionales de inmunoensayo que están utilizando en cualquier laboratorio con nivel de bioseguridad 2. Y aquí tenemos, por ejemplo, métodos de ELISA, métodos de quimioluminiscencia, métodos de electroquimioluminiscencia o de inmunofluorescencia, los más tradicionales. También ya he visto que están llegando las pruebas inmunocromatográficas, inclusive, para ver la infección de anticuerpos neutralizantes, perdón. Entonces es un tema a considerar, pero básicamente esta pirámide es la que actualmente se está manejando. En el Perú hay ya varios métodos que están en este nivel y que, ¿por qué lo pongo en una sola imagen? Porque lo ideal es que estos métodos que se han fabricado han debido de ser comparados o han debido de tener estudios de correlación con los métodos Gold Standard. Y por último, estos métodos Gold Standard deberían al menos incluir cualquiera de estas metodologías, inclusive las del segundo nivel. Y ese es el tema más importante. Y como ven, estos métodos son nuevos, son recientes. No son los anticuerpos que se usaron al inicio para ver la serología. Y aquí más o menos para que tengan una idea de cómo es un laboratorio de tercer nivel de bioseguridad, donde hay un alto riesgo de transmisión, tienen que estar bien capacitados, tienen que tener unas escafandras especiales con ventilación específica, no tener contaminación con el medio ambiente por el riesgo de transmisión de enfermedades. Y aquí, como dije, comparan el virus vivo y lo van a sembrar en células que expresan receptores AC2, y si hay concentración de virus vivo que no ha sido neutralizado, van a generar un daño citopático, ¿no? Esto se mide y se ve, obviamente, y se interpreta. Básicamente, las zonas que hayan sido dañadas se van a tener alguna concentración del virus. Para esto se utiliza una metodología que es el TCID50, que básicamente viene a ser el 50% de células que presentan un daño causadas por el virus. Es decir, hasta el 50% mediante el cual los anticuerpos pudieron neutralizar y evitar, por ejemplo, este daño citopático. Este concepto del TCID50 es importante, de dosis infecciosa de cultivo en tejidos, porque la mayoría de estos métodos, cuando han tratado de establecer los puntos de corte, cuando ustedes ven anticuerpo neutralizante mayor de 1 positivo, menor de 1 negativo, es porque han tratado de ver en sus ensayos que llegan a este título donde matan la mitad del virus y la mitad no. Aquí otros ejemplos, en realidad esa es más o menos la idea. Los de pseudovirus son virus, como muy bien ven acá, el virus original pueden ser un virus de la estomatitis vesicular o lentovirus, pero en su superficie van a expresar como si fuera un coronavirus. Si no hay anticuerpos neutralizantes, este virus va a infectar a esta célula y va a introducir este componente que sería la luciferasa, que viene de la luciérnaga, y va a generar al final una expresión de luz si es que el virus infecta. Pero si hubiera un anticuerpo neutralizante, como este caso, esta luciferasa no ingresa, por lo tanto no va a generar una interpretación en los pseudoviriones cuando se miden por luminometría. Este estudio, yo les recomiendo que lo lean. No es un estudio en realidad, es una revisión que hacen de la literatura en España. Ahí está el enlace para que lo puedan ver. Después los organizadores seguro le van a poder compartir la presentación. Es un estudio muy interesante porque habla de los anticuerpos neutralizantes elaborados con el Gold Standard. No lo menciona en el diseño, pero se asume que debe ser un PRNT o un FRNT,
Y ellos demuestran que un porcentaje importante de pacientes no detectan anticuerpos neutralizantes. Y acá, indetectable, miren, estamos viendo entre el 10 a 30% de pacientes. No es un porcentaje poco despreciable, ¿no? Que tengamos entre 10 a 30% de pacientes que a pesar que de repente tienen la enfermedad o desarrollaron la infección o fueron vacunados, etcétera, no van a generar una respuesta inmunológica. Si con el gol estándar pasa, ¿por qué no podría pasar con los métodos de inmunensayo? Sin embargo, hay que entender que los anticuerpos neutralizantes no solamente tienen una actitud humoral, sino que también contribuyen a la respuesta citotóxica. Y eso no se valora con estas pruebas. Por eso cuando uno hace en realidad un anticuerpo neutralizante, hay que entender que está valorando el 50% de la respuesta inmunológica. No estamos abordando el otro 50%, que es la respuesta celular. Inclusive estas metodologías, que son el gol estándar, todavía pudieron tener algunas deficiencias en relación a su sensibilidad, pero al final hay que entender que la neutralización va a estar asegurada, ¿no? Debido de que a pesar que tenga pocos títulos, no significa que no existan una cantidad importante que pudiera de repente permitir una neutralización, pero que no son detectados por los métodos gol estándar. Entonces, al final, estos métodos ideales, pues los métodos que se utilizan por neutralización en laboratorios de bioseguridad nivel 3 u otras variantes. En realidad este es también un ELISA, pero igual lo puedo considerar acá como una variante alternativa. Van a permitir, pues, detectar de manera adecuada los anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, los métodos que usamos por inmunensayo han debido de ser comparados con estos métodos. Y ustedes tienen todo el derecho de poder solicitar al laboratorio el inserto, así como van a una farmacia y piden el inserto del medicamento, pudieran pedir al laboratorio que les brinde el inserto del método que utilizan. Ustedes pueden leer o consultar. Yo encantado, por ejemplo, recibirlos y darles alguna orientación. Otro tema importante a ver es que la cantidad de muestras que tienen que utilizar para su validación es importante. Y al final, ver el tema de su sensibilidad. Bueno, estos son detalles ya que lo podemos ver nosotros como patólogos, digamos como médicos especialistas para tratar de interpretar si ese test es bueno o no es bueno. Y bueno, ya en la última parte vamos a entrar un poco a tallar el tema de la inmunoprotección, de cómo estos tests pueden entenderse o interpretarse de una mejor forma. Y acá, por ejemplo, una publicación de Johns Hopkins habla de que las variantes se incrementan, la vacunación se incrementa, y también pueden generarse algunas dudas en relación a que si las pruebas diagnósticas pudieran perder de repente alguna capacidad de detección, y afortunadamente eso no está sucediendo. Han habido algunas alertas con algunas pruebas moleculares que utilizaban componentes especiales de amplificación en relación a la proteína S, que es la que muta más, pero la mayoría de las pruebas tratan de buscar componentes del virus que no mutan con tanta frecuencia o que no tienen esa capacidad de mutación para tratar de mantener, digamos, una estabilidad del método. De la misma forma aparece el tema de vacunación, y acá justo el doctor Murphy habla sobre este tema, ¿no? De las pruebas y cómo estas pruebas comerciales pues no van a buscar anticuerpos que puedan estar generados por el diseño de la vacuna, y era en relación a lo que les comentaba. Estas pruebas autorizadas de emergencia en los Estados Unidos pueden buscar diferentes componentes, pero si yo tengo una vacuna, por ejemplo, si yo tengo una vacuna génica que solamente voy a generar proteínas spike, es decir, proteínas S, es decir, S1, es decir, RBD, y tengo un anticuerpo que son anticuerpos contra la nucleocápside, definitivamente me va a salir recontra negativo, porque no estoy buscando lo que debería buscar. Entonces lo que tenemos que entender es que el diseño de la vacuna, el tipo de la vacuna es importante al momento de elegir la prueba. Y también es importante entender que la mayoría de las pruebas de laboratorio que hasta el día de hoy se siguen usando y que no fueron fabricadas para determinar anticuerpos neutralizantes, pueden generar una confusión al momento de querer utilizarlas yo. Después, por ejemplo, si me vacuné y quiero ver si es que tengo o no algún tipo de anticuerpos. Entonces, muchas personas darán negativo en estas pruebas. Y eso no significa que la vacuna no funcione. Hay que tener mucha atención. Este componente es importante y hay que entenderlo e interpretarlo de la forma más adecuada.
Hay estudios que ya se han visto claramente que el antecedente de COVID importa. Por ejemplo, estos pacientes vacunados con Pfizer, que están seropositivos, que han tenido positividad contra el COVID, miren cómo tienen una mayor concentración de anticuerpos comparados con aquellos que no tenían COVID. Y solo con una dosis, ¿no? Aquí, por ejemplo, se separa Pfizer de Moderna y se ve que aquellos que fueron seropositivos, es decir, que ya tenían anticuerpos contra el SARS-CoV-2 después de una primera dosis, van a tener mayores concentraciones, comparados con aquellos que no tuvieron el COVID, ¿ya? Y eso pasa en los mismos. Títulos inclusive que son de 10 a 45 veces más altos que los vacunados sin inmunidad. Como le mencioné al inicio, ya están saliendo algunos estudios donde tratan de ver la importancia de que a pesar que estamos en una etapa precoz de la infección, la presentación prematura de anticuerpos neutralizantes ayudarían a predecir una presentación grave probablemente de la enfermedad. Y esto se irá viendo en el camino en relación a nuevos estudios, probablemente, que traten de abordar específicamente. Por ejemplo, acá vienen y comparan como punto de día 14 aquellos que inicialmente tenían anticuerpos versus aquellos que tenían presentaciones posteriores y que eso estaba relacionado a la mortalidad, carga viral y otros factores. Por eso dice que la producción temprana, inclusive de anticuerpos neutralizantes, se correlacionó con la mejoría de los signos clínicos. Claro, es evidente que si temprano nuestro cuerpo reacciona con una concentración importante de anticuerpos neutralizantes, a pesar de que no sean tan maduros, van a ayudar en ese fin. Ahí el tema es buscar adecuadamente el test. Otro estudio muy interesante que yo se los recomiendo que lo puedan ver, esto todavía está en preprint, esto lo pude ver en el 3 de mayo, inclusive ellos utilizaron pseudovirus para ver los anticuerpos neutralizantes. Después de evaluar a pacientes que han tenido COVID, ojo, estos 1000 pacientes tuvieron COVID y en 4 periodos evaluaron su inmunidad. Y miren al final lo que encuentran, que 3% de ellos tuvieron superanticuerpos, es decir, un grupo que le llamaron anticuerpos de élite o anticuerpos o superanticuerpos, que eran anticuerpos que tenían pues altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en estos pacientes, ¿no? El promedio de 21% tenían altas concentraciones, estos tenían el 3% solamente muy altas, 45% el promedio, 10% bajos y miren, 21% no tenía anticuerpos neutralizantes. Y ojo, repito, estoy hablando de métodos gold estándar. Si con métodos gold estándar tengo un porcentaje importante, inclusive en pacientes convalecientes que no tienen anticuerpos neutralizantes, con las pruebas de inmunensayo es probable que yo encuentre. Entonces, hay que entender este porcentaje. Y miren en qué porcentaje encontraron, por ejemplo, niveles bajos o niveles promedio, personas jóvenes, personas que en definitiva habían tenido síntomas moderados o fueron asintomáticos. Y miren, el sexo femenino como una variable a interpretar en este estudio. Mírenlo, interprétenlo, es un artículo muy interesante, probablemente se llegue a publicar. Las variantes, como le dije, emergen. Ya se está hablando cada vez más de la vigilancia genómica en el país. Eso en realidad me agrada mucho. Y es bueno que se entienda la necesidad de hacer vigilancia genómica, ¿no? Es importante tratar de estudiar especialmente aquellos pacientes que han sido vacunados y que desarrollan formas graves, probablemente esté asociado a una variante. Es importante entender también que hay poblaciones específicas que son los que pueden generar también estas variantes, es decir, como pacientes que puedan generar variantes por algunas condiciones clínicas importantes, por ejemplo, como la inmunosupresión, etc. Cada vez salen más publicaciones que tratan de abordar un poco más el concepto de la proteína S y su contribución dentro del impacto en el tratamiento. Acá yo les recomiendo esta publicación muy interesante, los cambios que se van dando en las mutaciones, en los diferentes componentes del virus y cómo esto puede impactar en relación a algunas características importantes de la proteína Spike. Otro tema importante que es interesante destacar es el tema relacionado a la armonización. Esto, bueno, puede ser un poco engorroso, pero voy a tratar de ser totalmente didáctico.
Si nosotros tenemos una prueba de laboratorio, vamos a poner anticuerpos neutralizantes como un ejemplo, y tenemos 3 laboratorios diferentes. Estos 3 laboratorios lo van a procesar con 3 métodos diferentes, que para mala suerte no tienen un patrón igual. A ver, si yo les pregunto a ustedes qué edad tienen, todos probablemente me van a dar en años. Sabemos que un año tiene 12 meses. Si les pregunto cuánto pesan, me van a decir probablemente kilos. Sabemos que un kilo tiene 1000 gramos. Si les pregunto cuánto miden, probablemente muchos medirán más de 1 metro, y sabemos que 1 metro tiene 100 centímetros. Es decir, sabemos los patrones. En laboratorio, un patrón vendría a ser un calibrador, que viene con el reactivo. Pero si tengo 3 calibradores diferentes, 3 laboratorios con 3 calibradores diferentes, con 3 patrones de medida diferentes, voy a tener resultados totalmente ambiguos que si inclusive están incluidos en una guía de práctica clínica, quizás no sean los mejores resultados para los pacientes, van a ser resultados inciertos. Pero ¿qué pasa a lo contrario si yo tengo una prueba donde los 3 laboratorios trabajan con el mismo calibrador, con el mismo patrón? Sí voy a poder establecer quizás un valor de referencia, una unidad determinada que esté incluida en una guía y que me diga que a partir de aquí, por ejemplo, los pacientes están inmunoprotegidos y podamos probablemente tener los mejores resultados. Entonces, las pruebas de laboratorio que determinan anticuerpos neutralizantes, ¿están armonizadas? ¿Están aquí o están acá? Y lamento decir que todavía están aquí. Digo todavía, ¿por qué? Porque afortunadamente, como muchas cosas se están dando rápidas en esta enfermedad, también la OMS ya se está preocupando y ha establecido un certificado de material de referencia para que las empresas que crean pruebas contra anticuerpos neutralizantes o contra gerología en general, contra SARS-CoV-2 lo expresen en las unidades BAO por mililitro, ¿no? Esto es importante porque si todas las pruebas, todas las marcas comienzan a liberar resultados en unidades determinadas, vamos a entender que van a comenzar a aparecer niveles mediante los cuales yo pueda determinar alguna decisión. Y de esta forma, por ejemplo, acá les pongo 3 ejemplos de pruebas que se están usando ahorita en el mercado para abordar anticuerpos neutralizantes. Tenemos un método de ELISA, que es cualitativo, que me dice positivo o negativo y que se expresa en porcentaje. Sin embargo, en realidad el método es cualitativo. Tiene un método muy particular, es un diseño que trata de semejar muy bien al receptor AC2 humano y al RBD del virus, ¿no? De forma recombinante, es un diseño que se acerca mucho en realidad al que se hace in vivo, pero en realidad sigue siendo un ELISA y es una prueba cualitativa. Tenemos otro método, por ejemplo, por electroquimioluminiscencia, que me da otros valores, miren, menos de 0.8, mayor de 0.8 unidades por mililitro, pero que mide anticuerpos dirigidos contra la porción RBD de la proteína S, ¿no? Inmunoglobulina G. Y tenemos de repente otro ensayo por quimioluminiscencia que me mide con valores más de 33 o menos de 33, pero ya expresada en unidades BAO, pero que tiene diferentes anticuerpos que se unen a diferentes componentes de la proteína S. Entonces, como ven, son 3 métodos de diferente forma, pero todos totalmente diferentes en relación a las unidades. Al final, si a eso le agregamos que tenemos diferentes vacunas que me pueden generar diferente respuesta inmune, ¿no? Ya sea por vacuna génica, vectores virales o virus inactivado, vamos a tener en que el diseño de la vacuna, ¿no? Orientado al antecedente de COVID, porque también importa, veremos al final pues este correlato de protección. Entonces yo, esta es una propuesta mía, considero que en un futuro vamos a tener una cantidad determinada, por ejemplo, de unidades BAO por mililitro para un tipo de diseño, un valor determinado para otro diseño, un valor determinado para otro diseño. Pero esto es un ejemplo. ¿Cuándo conoceremos en realidad cuál es el verdadero valor de inmunoprotección? Pues cuando existan mayores estudios que traten de abordar este tema con unidades armonizadas. Muy bien, acá también la OMS establece un reporte sobre la inmunidad natural. Esto ha sido publicado el 10 de mayo. Habla de que la mayoría de pacientes producen anticuerpos,
la edad y la gravedad de los síntomas importan, la duración de la inmunidad puede ser de 6 a 8 meses, la proteína S es fundamental para entender. Hay otras proteínas también que pudieran afectarse, pero en líneas generales esta es la más importante y los correlatos de protección aún no se conocen porque, como le digo, están mencionados en relación a eso. Hay estudios también que van demostrando que la inmunidad al COVID dura al menos un año, ¿no? Quizás hay estudios que todavía están en preprint, levantándose. Es la época de los preprint en realidad, pero hay que leer bien estudios. Hay estudios muy buenos y que probablemente terminan publicándose, donde hablan que las células que convergen, que conservan la memoria del virus, siguen en la médula por mucho tiempo. Es decir, entre comillas, ya ficharon al virus y lo tienen ahí. Ante aparezca la oportunidad de un nuevo ingreso, producirán anticuerpos. Y los linfocitos B de memoria, igual que los linfocitos T tal vez, pues duran por mucho tiempo dentro del cerebro. Y estos son publicaciones recientes que se irán publicando. Entonces, no olvidemos que también la respuesta celular puede ser explorada. Hay algunas pruebas como esta, por ejemplo, aprobada solamente para los Estados Unidos, trata de buscar pues esta respuesta celular. Sin embargo, al final, la misma de las limitaciones del test dice que no se ha establecido el rendimiento de esta prueba en personas que han recibido una vacuna o no se ha establecido la importancia clínica de un resultado positivo o negativo después de la vacunación con COVID y el resultado de esta prueba no debe ser interpretada como una indicación o grado de protección contra la infección después de la vacunación. Es decir, a pesar que abordan también la parte celular, todavía no está tan bien definido. Conclusión, sabemos que las pruebas serológicas que se han usado por mucho tiempo y se siguen usando han sido cualquier tipo de anticuerpo que se unieron contra el SARS-CoV-2, que fueron métodos que en general se han hecho contra PCR, pacientes enfermos, pero que no fueron validados contra métodos gold estándar para la detección de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, hoy en día tenemos nuevos métodos que detectan anticuerpos neutralizantes que han sido validados contra el gold estándar y quizás sean los que más se pudieran acercar a esta respuesta en un futuro. Linfocitos, virus, anticuerpos, proteína spike, anticuerpos neutralizantes contra la proteína spike, métodos de inmunoserología, inmunoensayo que han sido validados con métodos por gold estándar, vacunas, anticuerpos, inmunoprotección, es lo que en realidad vamos a ir viendo en el futuro. Este sería el resumen de cuál sería el diseño detrás de la utilidad de estos test. Y para finalizar, la pandemia, como ven, sigue. Lamentablemente, los países con altos ingresos han consolidado el uso de las vacunas. Hoy en día, inclusive, vemos campañas por el director de la OMS pidiendo a los hospitales, a los países, de altos ingresos que donen sus vacunas, que no estén vacunando a más jóvenes o adolescentes que tienen poca probabilidad de hacer la enfermedad grave y que donen a países que necesitan de repente la vacuna. Inclusive hay países que ni siquiera han recibido la vacuna. Por ejemplo, en África tenemos países que ni siquiera hay un promedio de un vacunado por cada 100. Hoy en día el promedio en el mundo es 18 dosis por cada 100 personas. Entonces tenemos que buscar una equidad y justo la inequidad es la que genera mayor distanciamiento entre lo que realmente necesitan los países y lo que algunos países con altos ingresos están realizando, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, como el impacto de la variante Delta en la India está generando pues desolación. 10 millones de razones para vacunar al mundo. Necesitamos obviamente más suministros. No esperemos que nuevos escenarios como el de la India se repitan con terceras o cuartas olas en nuestro país o en otros lugares. Al final, el estudio de las variantes, la vigilancia genómica es sustancial para evitar este escenario y nuevas vacunas, nuevas versiones probablemente mejoradas, que sean eficaces contra las variantes, ayudarán al manejo adecuado de esta pandemia. Muy bien, eso ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por la invitación